Hola, bienvenidos. Les saluda el profesor Godofredo Valdivieso del Instituto Gubernamental San Marcos de San Marcos, Ocotepeque. En este video hablaremos sobre el tema movimiento en caída libre y específicamente de tiro vertical, que corresponde al área de Ciencias Naturales del espacio pedagógico de Física 1 de 10º grado. Comencemos. Los objetivos a desarrollar son los siguientes. Utilizan las ecuaciones generales del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para describir el movimiento de un objeto que es lanzado verticalmente hacia arriba. Resolverán problemas generales relacionados con cuerpos proyectados verticalmente hacia arriba. Los contenidos a desarrollar son movimiento en caída libre, tiro vertical. Como ya lo habíamos analizado en clases anteriores, el movimiento en caída libre lo podemos clasificar en dos fenómenos distintos. El primero, del cual ya habíamos hablado, es dejar caer un objeto desde cierta altura, y del que vamos a hablar este día es proyectar un objeto verticalmente hacia arriba, que llamaremos de hoy en adelante tiro vertical. Como lo podemos ver en esta ilustración, un joven que está parado a ras de suelo y que tiene una pelota la cual proyecta o lanza verticalmente hacia arriba. Este tipo de fenómenos son los que vamos a analizar en este video. Las ecuaciones que utilizaremos son exactamente las mismas que ya habíamos analizado cuando un objeto se comportaba en caída libre soltándolo desde cierta altura. Las mismas ecuaciones aplicaremos para esta variante de tiro vertical. Y vamos a proceder a analizar un primer caso de tiro vertical. Veamos. Nos dice que un niño está parado en la azotea de un edificio de 35 metros de alto y este arroja una pelota de béisbol verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 28 metros por unidad de segundo. Con esta información nos pide que encontremos el tiempo necesario para que alcance la altura máxima, y sub max, la altura máxima que alcanzó la pelota, la posición y la velocidad de la pelota después de 5 segundos de haber sido proyectada, y la velocidad final o de impacto. Entonces, con esta información vamos a proceder a resolver este primer caso de tiro vertical. Nos hace 4 preguntas, las cuales iremos contestando una a una. Veamos. El primer paso, este es ineludible y que siempre debemos de comenzar a resolver problemas con este paso, es el bosquejo del problema. Recuerden que al hacer un bosquejo nosotros estamos haciendo un diagrama o un dibujo del fenómeno o del problema que se nos plantea y hacemos una lista de todas las variables conocidas y de las que no conocemos. Veamos, el problema nos dice o nos informa que hay un niño que está parado en la azotea de un edificio alto y que toma una pelota y la proyecta verticalmente hacia arriba, de esta manera. Lógicamente, esa pelota, como es proyectada hacia arriba, debe de poseer una velocidad inicial distinta a cero, la cual le permite que ésta suba en contra de la gravedad y que luego, al alcanzar la altura máxima, su velocidad se haga cero y tienda a caer de nuevo por efecto de la atracción gravitacional debido a la Tierra. ¿Cuáles son los elementos que debemos de analizar en nuestro bosquejo? Primero, vamos a establecer, como lo podemos ver acá, una línea punteada, que esta línea punteada básicamente nos hace referencia a la posición inicial desde donde el objeto sale proyectado, que a esta le llamaremos posición inicial 0. Entonces, básicamente, esta sería nuestra referencia para la posición o para la altura, partiendo desde ahí, desde donde el objeto es proyectado. Luego, vamos también a establecer en la parte superior, podemos verlo acá, otra línea punteadita, que esa línea punteada nos estará a nosotros marcando la altura máxima que la pelota alcanzará, la máxima altura que ésta alcanzará, donde su velocidad en y se hace 0 y luego esta tiende a caer de nuevo hacia la Tierra.
Entonces vean, importante siempre marcar como referencia la línea desde donde el objeto sale proyectado y la línea que me describe el punto altura máxima. Sigamos analizando los demás elementos. Tenemos acá una altura que va desde el punto desde donde se proyecta o se lanza la pelota hasta la altura máxima. Entonces básicamente esta sería la altura máxima, medida desde la posición de el niño que está lanzando la pelota. Y luego vamos a analizar una segunda altura, que es en este caso la altura del edificio. Recuerden que el lanzamiento en este problema no se está haciendo a ras de piso, sino que se está haciendo desde la base superior de este edificio. Entonces tenemos que manejar el dato de la altura del edificio y el dato medido desde donde está parado el niño hasta la altura máxima. Entonces tenemos dos alturas. Aquí la llamamos Y sub 1, 35 metros, que sería la altura del edificio, y Y sub 2, que sería la altura máxima desde el punto de vista de un observador situado en esta línea que es el punto de partida. Es muy importante aquí tomar en cuenta dónde está ubicado el observador. En este caso, nosotros estamos imaginándonos que nuestro observador está aquí, en la parte alta del edificio, y este sería su horizonte, esta línea que estamos aquí señalando. Ok, ¿qué otros elementos intervienen? Sabemos que, como es tiro vertical, una de las características básicas aquí es que la velocidad inicial es distinta de cero. Entonces, en este caso el problema me está informando que la velocidad con la que el niño proyecta inicialmente la pelota hacia arriba es de 28 metros por segundo. Y luego, esa velocidad, a medida que va subiendo en contra de la gravedad, va disminuyendo hasta el punto que alcanza su altura máxima y esta se hace cero, y luego la pelota tiende a caer de nuevo en dirección hacia la tierra. Es importante también establecer direcciones. En este caso nosotros estableceremos una dirección positiva y una dirección negativa. Les recomiendo que tomemos como referencia el movimiento inicial del objeto, y en este caso el movimiento inicial es hacia arriba. Por tal razón, yo voy a asumir que la dirección hacia arriba es sentido positivo. Entonces, significa que la dirección hacia abajo irá en sentido negativo. Es muy importante siempre establecer las direcciones para que al final las respuestas contengan los signos algebraicos correctos. En este caso, recuerden, la dirección hacia arriba positivo y la dirección hacia abajo negativo. Y esto nos lleva a que la gravedad, como va hacia abajo, podemos ver acá, siempre la gravedad va hacia la Tierra, entonces vaya en dirección negativa. Y durante todo el problema, la gravedad irá acompañada de un signo menos. Esto nos indica que la gravedad va en el sentido que nosotros elegimos como negativo. No conocemos la velocidad de impacto o la velocidad final al momento que la pelota cae al suelo, y tampoco conocemos cuánto tiempo transcurrió desde que el niño la proyecta hasta que ésta impacta contra el suelo. De igual manera, el problema nos podría preguntar a nosotros en cualquier instante de tiempo, mientras la pelota va subiendo o va cayendo, cuál era su posición en ese momento o su velocidad en ese momento. También nosotros podríamos calcular posición y velocidad en cualquier instante de tiempo, desde el momento que la pelota sale proyectada hacia arriba, mientras estaba ya subiendo o a medida que estaba bajando. Otro dato importante a tomar en consideración en nuestro problema es que, veamos, como esta línea que estamos aquí nosotros marcando es nuestro punto de referencia en cuanto a la posición, significa que cuando la pelota llegue de nuevo a esa posición o a ese punto, básicamente entonces su posición será cero nuevamente, dado que subirá la misma cantidad de metros o de pies, dependiendo de la unidad con la que estemos midiendo la distancia, en dirección hacia arriba y en dirección hacia abajo. Entonces en este punto específico la posición vuelve a ser cero, y entonces el cambio de posición real de la pelota únicamente estará dado por o dada por la distancia que hay desde este punto que estamos marcando aquí, donde la posición se vuelve a ser cero, hacia abajo hasta el punto donde la pelota impacta contra el suelo. Entonces hay un desplazamiento resultante
que sería el desplazamiento que va desde esta posición donde se hizo 0 nuevamente, la altura o posición, hasta el punto donde la pelota impacta contra el suelo. Y eso sería la posición o la distancia resultante que la pelota va a recorrer, que en este caso sería equivalente a la altura del edificio. Y si ustedes ven, aquí hay un signo negativo en ese desplazamiento resultante. ¿Por qué? Porque recuerden que el movimiento hacia abajo nosotros lo elegimos como dirección negativa. Por tal razón, negativo 35 metros sería el desplazamiento resultante de la pelota. Este dato es importante y nos va a servir a nosotros en el momento que nosotros queramos calcular cuál fue o cuál es la velocidad final o de impacto de la pelota y el tiempo final. Entonces, básicamente en este problema sabemos que la velocidad inicial es distinta de 0, establecimos direcciones positivas y negativas, la gravedad va en sentido negativo, tal como ya lo mencionamos, desconocemos la velocidad final y también el tiempo de caída, desconocemos la altura máxima, no la conocemos, y desconocemos el tiempo total de caída. Vamos a proceder ya con esta información a resolver para cada una de las preguntas que el problema nos hace. Y lo primero, vamos a comenzar con el cálculo del tiempo necesario para que la pelota alcance la altura máxima. Para ello, vamos a hacer un análisis de datos. Vamos a ver qué datos conocemos para nosotros poder calcular cuánto tiempo transcurrió desde el momento que el niño lanza la pelota hasta que ésta alcanza su altura máxima. Veamos qué datos conocemos. Conocemos la velocidad inicial, que en este caso es de 28 metros por segundo. La velocidad final también la conocemos. Recuerden que en el punto altura máxima, ya habíamos hablado, que en ese punto específico la velocidad es 0. Entonces, en este caso, la velocidad en ese momento es 0, en altura máxima. El tiempo no lo conocemos, es el que andamos buscando. La altura máxima tampoco la conocemos. Y la gravedad sabemos que vamos a utilizar su valor constante de 9.8 metros por segundos cuadrados en dirección negativa, porque esa fue nuestra elección al momento de establecer direcciones. Entonces noten que tenemos tres variables, tenemos la velocidad inicial, la velocidad final y la gravedad, y desconocemos el tiempo y la altura. Y en este caso nos interesa a nosotros encontrar el tiempo. Entonces, de las ecuaciones que ya conocemos, vamos a elegir aquella que cumpla el siguiente requisito, que es, debe de contener las tres variables conocidas, incluyendo la que andamos buscando, que es el tiempo, y no debe de aparecer por ningún motivo la variable y o altura, porque esa tampoco la conocemos. Nos vamos a las ecuaciones y elegimos la que cumpla esos requisitos, y nos vamos a encontrar que la ecuación que nosotros debemos de elegir para encontrar el tiempo para la altura máxima es la siguiente, la que define a la velocidad final o a la velocidad en cualquier instante. ¿Por qué razón? Porque si ustedes ven, esta ecuación en ningún momento contiene a la variable altura, y eso es lo importante, no debe de aparecer ahí porque no la conocemos. Sin embargo, sí aparece la variable tiempo, que es la que andamos buscando, más las otras tres que el problema ya nos informa en su momento. Pero de esta tenemos que hacer un despeje para la que nosotros andamos buscando, que es para la variable tiempo. Entonces procedamos a hacer ese despeje. Despejando para tiempo tendríamos que, lo primero que vamos a hacer es la velocidad final, como es en el punto altura máxima, esta se hace 0. Entonces hacemos 0 la velocidad final. Y luego vamos a transponer el término velocidad inicial al otro lado de la igualdad. Está positivo, pasaría negativo o restando. Y también vamos a transponer la variable gravedad, que está multiplicando, pasaría a dividir. Al hacer entonces el despeje para la variable tiempo, nos quedaría de la siguiente manera, que el tiempo es igual al valor negativo de la velocidad inicial dividido entre la gravedad. Y aquí ya tenemos despejada la ecuación para la variable tiempo. Entonces ahora procedemos a sustituir los valores conocidos y a calcular el tiempo. Veamos. El tiempo necesario para que la pelota alcance la altura máxima entonces estaría definido por la ecuación que acabamos de despejar, y ahora vamos a proceder a sustituir los valores. En este caso, sabemos nosotros que
La velocidad inicial de la pelota es de 28 metros por segundo. Le colocamos el signo negativo, tal y como nos está indicando la formulita, dividido entre la gravedad, que sabemos que es de 9.8 metros por segundo en dirección negativa. Recuerden que durante todo el problema la gravedad iría acompañada de un signo menos porque es la dirección que nosotros establecimos desde un principio. Procedemos a hacer esa división y como resultado obtenemos 2.86 segundos, que sería en este caso el tiempo necesario para que la pelota alcance su altura máxima, 2.86 segundos, desde el momento que el niño la lanza hasta que ésta alcanza su altura máxima, donde la velocidad se hace cero y comienza a caer. Ahora que ya conocemos el tiempo necesario para que la pelota alcance la altura máxima, podemos calcular cuál es la altura máxima. Recuerden, medida desde la posición desde donde la pelota se lanza. Veamos. Calculando la altura máxima. Entonces, para calcular la altura máxima, primero hacemos un análisis de datos. ¿Cuáles son los datos que conocemos? Ya sabemos que tenemos la velocidad inicial, la velocidad en ese momento en altura máxima, que es 0, el tiempo, que ya lo hemos encontrado, en este caso es de 2.86 segundos, no conocemos la altura máxima, que es la que andamos buscando, y la gravedad. En este caso, como ya tenemos 4 de las 5 variables, podemos elegir cualquiera de las ecuaciones que definen a y o altura, y con cualquiera de ellas nosotros podemos encontrar la misma respuesta. Entonces veamos. Vamos a utilizar en este caso la siguiente ecuación, la que define a la posición o altura, que me dice que y es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que me está definiendo a la altura, que es a lo que yo busco. Entonces no hay que hacer ningún despeje. De una vez procedemos a sustituir los valores conocidos, quedándonos de la siguiente manera. Sustituyendo, nos quedaría entonces y es igual a 28 metros por segundo multiplicado por 2.86 segundos más un medio multiplicado por la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Aquí tenemos entonces dos partes, lo vamos a solucionar por dos partes y luego vamos a encontrar la respuesta final. Veamos qué sucede con las unidades. Aquí la unidad segundo se tacha, aplicamos ahí el método de cancelación. De igual manera acá, en esta parte de aquí, segundos cuadrados se elimina porque al elevar segundos al cuadrado también obtenemos segundos cuadrados, entonces se cancela la unidad segundos cuadrados. Luego procedemos a multiplicar la primera parte, 28 multiplicado por 2.86 y un medio multiplicado por negativo 9.8 y multiplicado por lo que resulte de elevar 2.86 al cuadrado. Tomamos nuestra calculadora y hacemos esas operaciones. Veamos. Entonces, resolviendo tendríamos que el producto de 28 por 2.86 es 80.08 metros. Y el resultado de hacer la multiplicación de un medio por la gravedad por el tiempo elevado a la 2 nos da negativo 40.08 metros. Al resolver esa diferencia tenemos como resultado 40 metros, que sería entonces básicamente la altura máxima que va a alcanzar la pelota desde que el niño la lanza hasta que su velocidad se hace 0. 40 metros. Ojo, esto es viéndolo desde la perspectiva o desde el horizonte de la posición del niño al momento de hacer el lanzamiento. 40 metros, entonces sería la altura máxima que podría alcanzar esa pelota. Ahora que ya conocemos el tiempo para alcanzar la altura máxima y también conocemos la altura máxima, vamos a continuar respondiendo las preguntas que el problema nos hacía desde un inicio. Veamos la siguiente pregunta. Nos decía, ¿cuál será la posición y la velocidad de la pelota después de 5 segundos de haber sido lanzada? Recuerden que la posición y la velocidad la podemos nosotros calcular en cualquier instante de tiempo, ya sea en el instante 0.5, 1 segundo, 2 segundos, en cualquier instante durante el objeto vaya en el aire o vaya cayendo hasta que impacta contra el suelo. En este caso nos dice 5 segundos después de que fue lanzada, qué posición tendrá y qué velocidad tendrá. Veamos. Vamos a comenzar con el cálculo de la posición en el instante de tiempo 5 segundos.
Para ello vamos a ver qué datos conocemos. Conocemos la velocidad inicial, que esta es la misma durante todo el problema, esa no tiene que cambiar, 28 metros por segundo. La velocidad en ese instante, en el instante de tiempo 5 segundos, no la conocemos, es una incógnita para nosotros. Sí sabemos el tiempo porque nos dice en el instante de tiempo 5 segundos. Entonces, el instante de tiempo es 5 segundos. No conocemos la posición tampoco, en ese instante de tiempo específico. Y si tenemos la gravedad, que es el mismo dato constante que estamos utilizando. Noten entonces que tenemos tres variables: la velocidad inicial, el tiempo y la gravedad. Con esas tres variables nosotros vamos a trabajar para encontrar la posición y la velocidad de la pelota en ese instante específico de tiempo. Comenzaremos entonces, como bien lo dijimos, con la posición. Vamos nosotros a tomar las tres variables que conocemos y vamos a incluir la variable y, que me define la posición. Entonces la ecuación que nosotros vayamos a elegir va a tener que cumplir ese requisito. Tiene que contener las tres variables que conocemos más la variable y de posición. Y no debe de aparecer la velocidad en ese instante porque tampoco la conocemos. Si ustedes se van a hacer el análisis, van a encontrar que la ecuación que nos sirve, en este caso, es la que nos define a y, que me dice que y es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, como de una vez me está definiendo lo que busco, porque lo que busco es posición, y aquí me está definiendo posición, entonces no tengo que hacer ningún despeje, simplemente voy a sustituir valores y voy a operar. Entonces, sustituyendo, tendríamos que y es igual al producto de 28 metros por segundo por 5 segundos, más el producto de 1 medio por negativo 9.8 metros por segundos cuadrados por 5 segundos elevado al cuadrado. Las unidades que se sustituyen ahí o que cancelamos son, en caso cancelamos segundos con segundos y cancelamos la unidad segundos cuadrados con segundos cuadrados. Y los resultados que obtenemos son 140 menos 122.5 metros. Recuerden que como buscamos altura, la unidad que nos tiene que quedar en este caso es la unidad metros, una unidad de distancia. Resolvemos esa diferencia en nuestra calculadora y obtenemos como resultado 17.5 metros. Entonces, en este caso nos está diciendo que después de 5 segundos de haber sido lanzada esa pelota, debe de tener o debe de haber alcanzado la posición 17.5 metros. Es importante aquí analizar que para nosotros hasta este punto, hasta este momento, es incierto saber si en este caso la pelota va subiendo en esos 5 segundos o va bajando. ¿Por qué razón? Porque recuerden que según lo que nosotros hicimos en el bosquejo, toda la zona que está por encima del punto de lanzamiento para la posición es positiva. Entonces en este caso no sabemos a ciencia cierta si va subiendo la pelota o va bajando y todavía no ha alcanzado la posición 0 para distancia. ¿Cómo lo vamos nosotros a verificar? Lo vamos a verificar cuando encontremos la velocidad en este instante. Si la velocidad en este instante resulta que va en dirección negativa, entonces nosotros estaremos verificando que la pelota va cayendo, porque ya recuerden que después de la altura máxima la velocidad se hace 0 y cuando la pelota cae, ahí comenzamos a colocarle un signo negativo a la velocidad. Entonces cuando procedamos ahorita a calcular la velocidad en ese instante de tiempo, nosotros vamos a verificar si la pelota va subiendo o va bajando. Veamos entonces. Vamos a calcular la velocidad de la pelota en ese instante, en el instante 5 segundos. Y aquí, vuelvo a repetir, vamos a constatar si va subiendo o va bajando. Veamos. Los datos que tenemos son la velocidad inicial, que ya la conocemos, la velocidad en ese momento, no, porque es lo que andamos buscando. El tiempo, sí, sabemos que es el instante 5 segundos. La altura o la posición en ese instante ya la conocemos, es la que acabamos de encontrar. Y la gravedad, el mismo dato que tenemos, el valor constante en dirección negativa. En este caso entonces, como vamos a encontrar la velocidad en ese instante, lo ideal es que la ecuación que utilicemos es la que nos sirve para velocidad en ese instante, que sería
la que define a la velocidad final o velocidad en un instante de tiempo cualquiera, que me dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial más el producto de la gravedad por el tiempo. Noten que ya me está definiendo lo que busco, que es la velocidad en y o la velocidad final en un instante de tiempo. Entonces, vamos a proceder a sustituir los valores conocidos y a resolver. Veamos. Sustituyendo nos quedaría que la velocidad en ese instante de tiempo sería igual a 28 metros por segundo más el producto de negativo 9.8 metros por segundo cuadrados por 5 segundos. Vamos a resolver las operaciones y vamos a trabajar con las unidades. Veamos, ahí cancelamos la unidad segundos del tiempo con uno de los 2 segundos de la gravedad, quedándome la unidad metros por segundo. Y al realizar esa multiplicación de negativo 9.8 por 5, yo obtendría negativo 49 metros por segundo, quedándome que la velocidad en ese instante sería igual a 28 metros por segundo menos 49 metros por segundo. Tomamos nuestra calculadora y hacemos esa operación, obteniendo el resultado de negativo 21 metros por segundo. Noten algo importante, en este caso nuestra respuesta nos dice que va en sentido negativo la velocidad. ¿Qué significa esto? Significa que si la velocidad va acompañada de un signo negativo, la pelota forzosamente tiene que ir cayendo. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando la pelota alcanza la altura máxima, la velocidad se hace cero y comienza a caer. Y desde ese momento la dirección va en sentido negativo. Entonces, ya con esto hemos verificado que en el instante de tiempo 5 segundos, la pelota ya alcanzó la altura máxima y va cayendo, es decir, va en dirección hacia abajo. Por esa razón, el signo negativo de la velocidad en ese instante de tiempo. Ahora, la siguiente pregunta nos decía que calculábamos la velocidad de la pelota en el momento que ésta impacta contra el suelo. Aquí es muy importante analizar los datos que conocemos. Veamos, tenemos la velocidad inicial, la velocidad en ese instante no la tenemos, el tiempo tampoco. Recuerden que no conocíamos el tiempo necesario para que la pelota impactara el suelo. Tenemos la altura, 35 metros en sentido negativo, y la gravedad. Importante hacer una aclaración, porque en el caso de la posición o altura nosotros vamos a utilizar negativo 35 metros. Recuerden que habíamos dicho que en realidad el desplazamiento resultante de la pelota, ubicándonos nosotros en la posición inicial 0, iba a ser únicamente la distancia que hay desde donde está parado el niño hasta el suelo. En otras palabras, la altura del edificio, que es 35 metros. Entonces es muy importante que en este tipo de problemas ustedes, cuando quieran calcular el tiempo de caída al momento de impactar contra el suelo y la velocidad de impacto, tomen como referencia el desplazamiento resultante medido desde la posición que ustedes tomaron como 0 al inicio hasta el suelo, que en este caso es la altura del edificio, y en sentido negativo porque recuerden que va dirigido hacia abajo. Bien, ya sabiendo eso, vamos a elegir la ecuación que nos sirve para velocidad final. Recuerden que aquí debemos de ir a la lista de ecuaciones y elegir la que cumple los requisitos, que en este caso la única que nos sirve es la que nos dice que el doble de la gravedad por la altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. De esta tenemos que despejar para la variable que andamos buscando, que en este caso es la velocidad de impacto. Entonces procedemos a hacer ese despeje. Al despejar tendríamos que, vamos a tener que transponer primero este término, la velocidad inicial al cuadrado, que aquí está negativo, pasaría al otro lado positivo, y el exponente 2 pasaría al otro lado a ser raíz cuadrada, quedándonos de esta manera. La ecuación despejada para velocidad final entonces sería que la raíz cuadrada del doble de la gravedad por la altura más la velocidad inicial elevado a la 2. Y ya tenemos acá la ecuación despejada para calcular la velocidad de impacto o la velocidad final de la pelota. Entonces ahora vamos a proceder a sustituir los valores conocidos y a encontrar la respuesta final. Veamos. Entonces sustituyendo tendríamos que la velocidad de impacto sería igual a
la raíz cuadrada de el doble de negativo 9.8 metros por segundos cuadrados más 28 metros por segundo elevado a la 2. Procedemos a hacer esos cálculos. Vamos a multiplicar 2 por negativo 9.8 metros por segundos cuadrados multiplicado por negativo 35 metros. Y el resultado lo sumaremos con lo que obtengamos de elevar 28 metros por segundos al cuadrado. Veamos. Resolviendo entonces tenemos que la raíz cuadrada de 686 metros cuadrados sobre segundos cuadrados más 784 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Es importante hacer una revisión de las unidades para que al final la respuesta tenga las unidades coherentes de acuerdo a lo que nosotros andamos buscando. Procedemos a hacer la suma de lo que tenemos ahí adentro y eso nos da como resultado 1470 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Ahora extraemos la raíz cuadrada de este valor. Procedemos entonces a usar nuestra calculadora y a extraer la raíz cuadrada de esto y obtenemos como resultado 38.34 metros por unidad de segundo. Entonces aquí hemos nosotros encontrado cuál debería de ser la velocidad de impacto de esa pelota al momento que ésta cae o impacta contra el suelo. Entonces la respuesta final sería que la velocidad de la pelota al momento de impactar contra el suelo sería de 38.38 metros por unidad de segundo. Y de esta manera hemos resuelto un problema de tiro vertical trabajando para varias preguntas. Importante tener en cuenta lo que hicimos al inicio, el bosquejo del problema para establecer direcciones y de esta manera que las respuestas que nosotros obtengamos tengan los signos correctos y sean lógicas y coherentes de acuerdo a lo que nosotros andamos buscando. Ahora vamos a proceder a verificar lo aprendido. Para esto, ustedes en su casa resolverán en su cuaderno de anotaciones los siguientes problemas. Número 1 dice: un ladrillo se le imprime una velocidad inicial de 6 metros por segundo en su trayectoria hacia abajo. Pregunta: ¿cuál será su velocidad final después de que éste cayó una distancia de 40 metros? Número 2. Un proyectil se lanza verticalmente hacia arriba y regresa a su posición inicial en 5 segundos. La pregunta es: ¿cuál es su velocidad inicial y hasta qué altura llega? Problema número 3. Nos dice que una flecha se dispara verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 80 pies por segundo. La pregunta es: ¿cuál será su altura máxima? Número 4. En el problema anterior, es decir, con los datos del problema número 3, la pregunta sería: ¿cuáles son la posición y la velocidad de la flecha después de 6 segundos? Y el problema número 5 nos dice que un martillo es arrojado verticalmente hacia arriba en dirección de la cumbre de un techo que tiene 16 metros de altura. Pregunta: ¿qué velocidad inicial se necesitó para que el ladrillo llegara hasta ahí, hasta ese techo? Recuerden, pueden ustedes utilizar el video, reproducirlo las veces que sea necesario para poder comprender y resolver estos problemas. De igual manera pueden abocarse a otras fuentes de información. Los objetivos alcanzados: utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para describir el movimiento de un objeto que es proyectado verticalmente hacia arriba, resolver problemas generales que impliquen cuerpos que se mueven verticalmente hacia arriba, y los contenidos que hemos desarrollado son movimiento en caída libre, específicamente el caso de tiro vertical. Esto es todo por este día. Espero verlos en una próxima emisión. Gracias.